Mi nombre es Ayelén Zabaleta. Soy Ayelén Pujol. Mónica Santino. Mi nombre es Paula Jiménez. Si me tengo que definir, diría que siempre trabajé en comunicación en absolutamente todos los rubros posibles. Soy periodista deportiva, Exfutbolista, directora técnica de fútbol. Soy periodista. Soy hincha de Boca. Profe de educación física. Específicamente especialista en género. Militante. Y soy maradoniana. Y desde ese lugar veo absolutamente todo en la vida. Identidad. Pueblo. Pasión. Voy a usar 3, si me dejan. Soberanía, generosidad, coraje. Maradona es el resumen terrenal y más milagroso que existe del ser nacional y la identidad argentina. Están todos más sucios que un bidet. Soy cristinista hasta los huevos. El dios más humano de todos. Se puede ser maradoniana y feminista al mismo tiempo si uno tiene la capacidad de abstraer el personaje en algunos aspectos, ser justa en la forma en la que se lo analiza y sobre todo muy honesta y genuina con el sentimiento popular. Yo creo que se puede ser lo que cada una quiera ser. Se puede ser maradoniana, feminista, si estás siempre del lado de la justicia social. Sí. ¿Estás dispuesta a debatirlo? Estoy dispuesta a debatir. Absolutamente sí. Estoy muy dispuesta a debatirlo y a tirar pases con compañeras. En el centro de la mesa hay una figura de Maradona. Pueden tomarla para pasarse la palabra en el debate. Voy a compartirles una serie de ejes y preguntas y la que quiere opinar sobre este tema toma la figura. ¿Empezamos? Empezamos. Maradona es el pueblo y sus contradicciones. ¿Puede una lectura feminista separar al Maradona símbolo del Maradona persona? ¿Qué hacemos con los ídolos que representan al pueblo pero también reproducen sus violencias? ¿Quién arranca? ¿Quién se anima a romper el hielo? Qué difícil. Bueno, Mónica, para Vamos hacer arriba. Bueno, la agarré primero porque me encanta. También quiero decir eso. Bueno, es un tema, es complejo, pero me parece que siempre, digo, a ver qué piensan ustedes, ¿no? Acá, las feministas, las mujeres, tenemos que explicar absolutamente todo, ¿no? Incluso el amor por un ídolo de estas características, que no se parece a otros ídolos populares y que tiene muchas cuestiones particulares, y una de esas es que fue contemporáneo, ¿no? No estamos hablando de alguien que no conocimos, que no vimos, que no frecuentamos. Entonces, me parece que también atravesamos una época en donde hay que dar opinión por todo, en la que tenés que ser muy clara, en que en una frase que te sacan de contexto y después va a redes sociales puede transformarse en cualquier otra cosa. Entonces, que es difícil debatir en profundidad también hoy día un tema de estas características. A mí me parece, en principio, que el feminismo nació como un movimiento que lucha contra las opresiones, y desde ese punto, aún un varón machista y formateado en el patriarcado como era Diego, tiene algo en contacto con nosotras por la revelación ante la injusticia, algo que le dolía mucho. Yo no sé si el chabón quiso ser alguien que gritara verdades populares. Me parece que la vida lo fue llevando, ¿no? Creo que una de sus últimas frases en una de sus notas era: bueno, yo simplemente fui un jugador de fútbol que tuve la enorme suerte de meterle un gol a los ingleses de la manera que lo hice, y por eso la gente me quiere, me ama, pero yo soy un tipo como todos. Y en ese tipo como todos, 60 años tenía cuando se murió, es como la mayoría de los varones que formaron parte de nuestras vidas. Yo digo, nadie me va a decir cancelá a tu papá. Y mi viejo, no sé, montones de cosas, que es el que me tiró el amor por el fútbol, bueno, era como Diego. Tuvo otras mujeres aparte de su matrimonio, tenía frases que a veces eran muy dolorosas de escuchar para nosotras, bueno, qué sé yo. Y también es el tipo que hoy extraño un montón porque no tengo con quién hablar de fútbol, ni siquiera me decía hola cuando me llamaba por teléfono, el primer comentario era hablar de Vélez. Entonces me parece que hay un punto en común entre esto de luchar contra las opresiones, quién era, sin intentar pensar a Diego como culpable o inocente.
y tampoco, no sé qué les pasa a ustedes con esto, puedo separar cosas, ¿no? Esto de la obra, del personaje, el símbolo, la verdad que no. Y me parece que el deporte también es un escenario inmenso para hablar de todas estas tensiones. Tomo la palabra para, en realidad, apoyar lo que dijiste, porque me parece que son dos conceptos que son importantes, que tienen que ver con la interseccionalidad, que yo creo que los movimientos feministas tenemos una lectura interseccional, ¿no? De que no es lo mismo ser mujer que ser mujer y ser pobre, que ser mujer y ser lesbiana, y creo que hay algo de Diego que está atravesado por la cuestión de clase, y eso no se puede evitar, y creo que ahí tenemos un punto en común con los feminismos, como bien dijiste vos. Y por otro lado, y también para completar lo que decías, bueno, que tire la primera piedra el hombre que no haya hecho algo que lo avergüence hoy, ¿no? Que antes había un montón de cosas que estaban muy mal vistas y que hoy, que estaban muy naturalizadas y que hoy están muy mal vistas, y que creo que nadie puede no tirar nadie puede tirar la piedra en este caso, por cosas más chiquitas tal vez. Era una persona y un personaje muy expuesto que no podía zafar de las cámaras lo volvían loco, y eso también, violencia psicológica tremenda que ha sufrido, como sufren muchísimos artistas. Pero bueno, Diego además era una persona realmente muy popular, que generaba escozor en las clases altas en su momento, y la verdad es que siempre estuvo muy cerca de lo popular, del pueblo, y de esta cuestión que, como bien decías, tenemos los movimientos feministas, que tiene que ver con con la interseccionalidad y con intentar luchar contra las opresiones, que él lo hizo bien. También creo que en los últimos años ha sabido reivindicarse en muchas entrevistas y en muchas opiniones que daba, posicionándose, ¿no? También posicionándose, siendo cristinista hasta los huevos, como decía él, que creo que bueno, que sí, las contradicciones están en todos y en todas nosotras. Yo pensaba también en esto, bueno, de separar la obra del artista, ¿no? Y que para mí es imposible, ¿no? Pero bueno, también son tiempos muy difíciles para transitar contradicciones, o para asumirlas, o para ponerlas en debate, porque creo, ¿no? Como son tiempos de poca profundidad, o que cuesta mucho la profundidad, y hay que tomar partido. ¿No? Fácil, como jugársela, como que todo es blanco o negro. Y me tocó el 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando muere Diego, ir a cubrir el velatorio a la Casa Rosada. Y en esos tiempos donde este debate estaba como todavía más fuerte que ahora, esto de, viste, que si eras feminista no podías ser maradoniana, como dos cosas imposibles de compatibilizar. Que las primeras imágenes, cuando llegaba en una calle, ¿no? Llena de personas con barbijo y que estaban como llorando, y ibas pasando ahí como en esa fila larga que se iba armando para tratar de despedirlo, que me encontraba un montón de mujeres, ¿no? Y mujeres de barrios populares, que cuando, bueno, me acercaba por ahí a hacerles una nota o algo, de lo que hablaban era del legado de Diego, o sea, de qué había dejado, ¿no? Recién se había ido, pero ya ellas ya sabían qué había dejado, y eso que había dejado estaba vinculada como a acciones de la vida común, ¿no? Como siempre estuvo con los pobres, ¿no? Les cuento a mis hijos que siempre quiso al país, que siempre quiso a la bandera. Trabajo en una escuela y trabajamos a Maradona para hablar de que es argentino, ¿no? Como digo, valores muy nuestros, ¿no? O incluso los vínculos familiares, ¿no? Como, bueno, cómo quería la madre, cómo quería al padre, cómo quería la familia. Y me acuerdo, mientras hablamos, de algo que pegó muy fuerte también en las redes sociales, que fue, y pienso también o sea, bueno, vos hablabas, ¿no? De la dimensión de clase, ¿no?
pero también de la dimensión de por ahí de generacional, ¿no? Y por ahí para muchas que crecieron hace poco, en los últimos años, y con los feminismos más fuertes, por ahí muy distinto a lo que nos pasó a otras generaciones, que cuando se acuerdan que fue ese posteo que habían hecho las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y ahí un montón de creo, más pibas, salieron a decir como hasta acá abuelas, ¿no? Como tipo esto por ahí no. Por ahí no, abuelas, ¿no? Como a las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, decirles para dónde atrevidas desde ya. Maleducadas. ¿No? Que, bueno, y pienso que esto tiene que ver con separar la obra del artista, ¿no? Con esta intención más joven, no sé si más ingenua, más nueva, de separar obra del artista. Y es como, no, digo, Diego con todo lo que fue, y que creo que seguro para todas nosotras en algún punto es una contradicción, o nos duelen un montón de machismos o micromachismos que le vimos a Maradona. No es que se niegan, pero sí creo que, bueno, ¿no? Que marca esto, como la cuestión generacional y de qué viviste y de qué comprendiste. Y hay algo, me parece, sí, ineludible, y que sí es una virtud, bueno, que muchos lo llevan a Diego, a la figura de Dios también por eso, que es que hizo felices a un montón de personas, ¿no? Y eso es una particularidad que no tienen muchas personas en el mundo, de hacer felices durante tanto tiempo, de hacer felices de distinta manera, jugando a la pelota, o sea, haciendo jueguito cuando era un pibe en Villa Fiorito, en los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors, jugando en primera, haciendo jugadas, pero también después, ¿no? Hablando, representándote en lo que decía, o teniendo alguna manifestación, o bueno, alentando a la selección argentina. Creo que es eso, ¿no? Que es como por ahí esta posibilidad de saber que uno asume contradicciones. Y que bueno, hay cosas que te gustan y hay cosas que no, y también se puede, ¿no? Que tomar ese cariño por un ídolo desde esa perspectiva, me parece. Yo voy a sumarme un poco a lo que dijeron todas. Quiero retomar lo que dijiste de la felicidad, porque creo que algo que demostró Maradona es la noción política de la felicidad, que es algo que solo lo hizo el peronismo para mí en este país, y es darle ese valor de algo, un valor supremo que es parte de las políticas, que es parte de las decisiones que tomás y que no es algo que puedes dejar de lado. Digo, más en este contexto, creo que todos somos conscientes de lo difícil que es a veces ser feliz, y siento que estoy revalorizando mucho eso, y creo que Maradona fue la representación de eso absoluta, y eso también demuestra ese compromiso que él generaba en las personas. Digo, esto que vos decís, los que estaban ahí en plena pandemia despidiéndolo, sabiendo que tal vez ni siquiera iban a llegar a pasar cerca del cajón, digo, él generó ese compromiso justamente porque generó alegría. Y siento que eso también es lo que a nosotros nos tiene que liberar, no solo como feministas, sino también como militantes o personas con perspectiva política y un sentido muy importante de la justicia social, que es, tenemos que poder habitar nuestras contradicciones y asumirlas como algo completamente natural. A veces siento que las feministas no tenemos permiso de ser contradictorias. El derecho a ser contradictorias, total. Ni hablar feminista y militante con un sentido de la justicia social, no tenemos permitido las contradicciones, no tenemos permitido plantearnos debates. Nosotros tenemos que ser impolutos, que a veces también es una posición súper hipócrita, porque donde más vemos las contradicciones seguramente sea en los que tenemos enfrente, solo que ellos tal vez pueden decir las cosas de una forma más ordenada y menos pasional, porque están despojados de felicidad y pasión. Y a nosotras no se nos permite. Creo que si queremos reivindicar a Maradona, reivindicar las contradicciones, asumirlas, llevarlas adelante, discutirlas y ponerlas sobre la mesa es lo mejor que podemos hacer, y en ningún momento dar lugar a que nos separen a la persona de lo que fue la figura, porque eso es lo que lo hizo gigantesco. Digo, futbolistas importantes hay un montón, Maradona hay uno solo. El que pudo generar lo que genera Maradona hay uno solo. Digo, somos un país que generó a Messi y sabemos que no hay forma de equipararlos
con lo enorme que es Messi. Entonces, ahí sí es donde creo que no lo debato, me planto y digo, no lo separo, no lo quiero separar y además asumo la contradicción, la pongo sobre la mesa y el que quiera decir que estamos equivocadas, bueno, que venga a discutirlo. Que venga se une. Sí, a mí me parece que es un re punto de partida, lo voy a agarrar, es un re buen punto de partida, Diego, para hablar de los feminismos populares, ¿no? Y va ahí la interseccionalidad que hablabas y todo lo que dijo Aye con respecto a la generosidad. Es un tipo que la podría haber pasado mejor, más cómodo, que podría haber ganado muchísima más plata de la que ganó, siempre eligió la incomodidad. Y no crean el feminismo como un movimiento de uniforme y cómodo, romántico, lejos de estar de ser rosa, cómodo, donde todas pensemos igual. Digo, hay tantos feminismos como compañeros hay. Bueno, el peronismo pasa un poco lo mismo. ¿Cómo le explicás el peronismo a alguien, ¿no? Siendo un movimiento político creo que único en el mundo, donde de alguna manera la cuestión del deseo, de vivir bien, del amor, está ahí dando vueltas alrededor del hecho político. Entonces a mí me parece que Diego es esa figura, el amor, la generosidad, y una generosidad que tiene que ver con su barrio, que tiene que ver con su origen, ¿no? Nosotras al tiempo, al año de haber muerto Diego, tuvimos posibilidad de ir a Fiorito, a la cancha donde hay una compañera que también fue pionera de fútbol, Mara Ramos, que jugó en Boca, ¿no? La selección. Aye sabe más que yo de esto, y pudimos ir a conocer la casa, ¿no? Y recomiendo ir al lugar, conocer la casa y quedarse un rato sentada ahí, porque creo que te caen fichas de montones de cosas. Y una compañera nos contaba que esa casa, cuando la familia se va, la paternal, cuando Diego firma el contrato y el club le da la casa de la calle Lascano, doña Tota cierra todo y le deja la llave a otra señora del barrio que tenía una familia numerosa también, y le dice, bueno, tu casa, y se van, no le cobra, no le pide nada a cambio. Bueno, hay algo de Diego en una cantidad de anécdotas que empiezan a aparecer que ni se sabía y que no son popularmente conocidas, como la operación que le pagó el pibe en Italia, ¿no? O algunas cosas que conocemos más, de preocupación por esto. No sé, pagar cursos de educación de secundario, de bachiller para montones de compañeros que no habían podido terminar los estudios, de pagarle a tal o cual piba que no podía viajar a un torneo de otro deporte que no era exactamente el fútbol. Bueno, se van acumulando las anécdotas en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que es una generosidad que también nos define como pueblo, en un momento donde tenemos que levantar esas banderas más altas que nunca, ¿no? Cuando parece que, bueno, nos van a rifar de un día para el otro. Literal. Bueno, hay un agujero ahí en qué diría Diego, ¿no? en este momento. Y ahí, bueno, ahí las cuestiones se van mezclando. No es que deja de ser machista, ¿no? Por todo eso. Es alguien de pueblo que pasó por todas esas cosas, que lo es, y estamos cambiando como sociedad en ese sentido. En un tiempo donde cancelar se volvió práctica y consigna, la figura de Maradona vuelve a poner en discusión el límite entre la crítica, el juicio y la empatía. Preguntamos entonces, ¿es posible revisar críticamente a una figura sin negarla? ¿Qué diferencia hay entre cancelar y responsabilizar? Bueno, hay algo con la palabra cancelación que creo que con el tiempo ha madurado, inclusive dentro de los movimientos feministas. Tuvimos y tenemos distintas herramientas que las que teníamos hace 5 años, hace 8 años atrás, en una década en donde estuvo marcada por los movimientos feministas y las discusiones feministas en las casas, en algo muy popular, más allá de que el feminismo, por supuesto, nació en el momento en el que nació la primera mujer oprimida, básicamente. Y creo que hay algo de la cancelación que se transformó en un mito muy grande y que, o por lo menos entiendo que en este caso yo aprendí a poder separar, ¿no? Y esto que decía Fabi bueno, que no es lo mismo responsabilizar que cancelar, me parece que es clave para la lectura con Maradona, porque además yo estoy un poco en contra
de la cancelación, estoy en contra de la cancelación, pero no estoy... A ver, porque es difícil el concepto, porque no es la cancelación lo que a mí me parece que está bueno. Lo que sí me parece que está bueno es la exposición de ciertos personajes, de ciertas frases, de ciertas actitudes que no están bien y que no se pueden permitir hoy por hoy. Pero cancelar al otro, me parece que es un error porque lo eliminás como sujeto de análisis, ¿no? No está más esa persona dentro de la lectura que puedes hacer contextual de una sociedad que todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está modificando lo que estaba bien, ahora no está tan bien, con respecto a 1000 cosas, no solo a los feminismos, ¿no? Entonces creo que, bueno, de hecho, Simone de Beauvoir estaba en contra de la cancelación, y esto lo estoy sugiriendo yo, en realidad ella nunca dijo eso porque la cancelación en esa época no existía como tal, pero ella estudiaba a sus enemigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que decía era esto, como, no hay que eliminar, porque si no lo sacás del problema y lo sacás de la ecuación, y no tiene ningún tipo de sentido, porque después son presidentes, ¿no? Básicamente. Entonces, eso de la cancelación. Y con respecto a Maradona, me parece que Maradona no era una figura que salía a decir hay que violentar a las mujeres. Era una figura que representaba el machismo al cual te referías de los años 50 y de los años 60, y que tenía todas estas actitudes. Pienso en Maradona y pienso en Charlie, ¿no? Que Charlie es otro personaje que podemos traer y sería casi el mismo debate. Más allá de que entiendo que Maradona tiene otras implicancias, porque el fútbol tiene otras implicancias, pero sí siento que el tema de la cancelación con respecto a este personaje que nos representa tanto a nivel mundial y que, como ustedes decían, ha generado tantas cosas, me parece que es un error y que no es la cancelación la palabra que aplicaría, sino más bien esto, una revisión, una representación de una época que ya, básicamente, y valga la redundancia, no nos representa, ¿no? Uh-huh. A mí me quedaba esto de lo ético por ahí para pensar, y lo que charlábamos antes, como bueno, ¿qué es ser ético? ¿No? En este sentido. Sí, no es ni popular ni no popular, es ético, ¿no? También. Pero además, creo que primero, Maradona él mismo fue contradictorio ¿no? En un montón de acciones. O podemos verlo así, o que fue modificando también su forma de ver, su forma de sentir las cosas, ¿no? Cuestiones que apoyaba y que después no, cosas que dijo que después no fueron así, o hizo todo lo contrario, o hasta posiciones políticas, ¿no? Que por momentos te pueden parecer más cómodas o más cercanas, y otras más distantes, porque también creo que Diego era como una especie de mamushka, ¿no? Y había un Maradona para cada cosa que se te ocurra, que vos podés sacar y decir, ¿no? Y algunos te pueden gustar más y otros te pueden gustar menos. Y en esto que decíamos de cómo se transitan las contradicciones, yo creo que ahí hay también, o en la obra de Maradona, ¿no? Como jugador y como persona pública, como ídolo popular, que está vinculada a la ética, y que me parece la transparencia en el sentido de te digo lo que pienso hoy, ahora, en este momento, y no te la careteo. Lo auténtico, podríamos decir. Lo auténtico, lo genuino, incluso ¿no? Como personas que por ahí fueron su enemigo, ¿no? Que después en verdad eran vínculos que se reconstruían. No sé, pienso en el que ahora pasan como loops, imágenes, ¿no? Después de muerto, también lo adelantado al tiempo, ¿no? Que estaba, como cosas como se repiten en la historia argentina, pero no sé, la frase, la pelea con Torresani de Segurola y La Habana, y después como termina todo bien con Torresani, ¿no? Como que nadie termina siendo, no termina siendo un enemigo. Creo que hay en ese sentido una ética, ¿no? Bueno, banco esto porque, no sé, estoy con los jubilados porque creo que es lo que hay que estar acá. Hoy, no sé, hoy estoy con el Che Guevara, ¿no? Como estoy en Cuba y lo banco a Fidel y banco esta situación.
Y siempre fue un Maradona que te guste o no, a veces no, bueno, por momentos, no sé, sacó fotos con el menemismo y participó en un montón de acciones, y ahí también era lo que sentía, lo que le parecía en ese momento. A mí hay una frase, bueno, que me gusta mucho de él, que es esta, la de, ¿no? Si están todos más, ¿qué me vienen a decir a mí si están todos más sucios que un bidet? Que es también algo, hay algo de ética ahí, ¿no? Es como, tenemos una cuestión muy cargada de moral, ¿no? De los valores y la buena costumbre de lo bueno y lo malo, de esta división, y yo creo que hay como una ética maradoniana que también es la que pone a Maradona en ese lugar, de imperfección, ¿no? Como que ¿quién puede hablar limpio de todo, con una pureza como nadie? Es como, creo que un poco en ese sentido fue una persona que expuso y enfrentó sus propias hipocresías y también nos puso delante de nuestros ojos las nuestras a la hora de pensarlo a él. Sí, creo que también él tenía algo que esas imperfecciones que vos decís y todos esos posicionamientos siempre los vivió, los asumió muy abiertamente. Digo, hoy en un momento donde, si uno piensa en figuras que estén al mismo nivel de Maradona, ¿cuántos tienen esa capacidad de posicionarse, de salir a hablar de los temas, de dar una opinión sobre algo, de asumir una posición política en forma abierta? Y él lo hacía abiertamente, constantemente. Y creo que ahí, volviendo a la pregunta inicial, esa idea de cancelación o responsabilizar, él al hacer eso lo que estaba haciendo era asumir y ser responsable de las cosas que también hacía o decía. Me parece que justamente por eso elimina un poco la posibilidad de cancelación, además de porque es gigantesco y hermoso, pero también porque él, al ser tan abierto en esas posiciones, estaba asumiendo la responsabilidad de eso que decía, de eso que estaba pensando, sea el momento que sea bueno o sea algo malo. Entonces, también siento que un poco te anula esa posibilidad de ponerte en un lugar como de moral y de valores y de plantear un esquema o un sistema de valores que él debería seguir, porque yo me estoy haciendo cargo de todo lo que digo, y haya sido hace 10 años, como decías vos, capaz que una foto con ciertos personajes del menemismo que, si después pensamos en lo que era su posicionamiento con respecto al kirchnerismo o todos los movimientos populares en América Latina, lo que fue toda la situación del ALCA y su figura ahí, la contradicción estaba abierta, evidente, y creo que eso es lo que está buenísimo también, y que el problema a veces cuando se habla de cancelación, creo que algunas figuras lo que les pasa y que los enoja, y pasó hace poco, una situación bastante conocida, es que no tienen la capacidad de ser responsables ni de asumir absolutamente nada sobre las cosas que dicen. No es que, gente con... Yo me equivoqué y paré, pero gente la pelota no se mancha. Tal cual. Gente con posiciones de mierda o que tal vez dijeron en algún momento, hicieron algo que no estuvo bueno, hay un montón. Ahora, hay unos que deciden ponerse como en un lugar de víctimas indefensas y justamente no asumir nada de lo que hicieron. Y la cancelación tal vez deriva de eso en algunos puntos. Si vos le pudiste hacer frente, lo analizaste o repensaste tu posición sobre algo, hiciste un proceso que está buenísimo y es súper válido, y es justamente lo que creo que nosotras como feministas apuntamos a que todos puedan hacer, revisar lo que pasó antes y que para adelante puedan encarar las cosas de otra manera. Total. Creo que eso. Sí, bueno, comparto muchísimas de las cosas que dijeron. Es un tema, es doloroso. La deconstrucción es un espejo en el que cuando te vas a mirar, mujeres, varones y distintas identidades, te devuelve algo que no te gusta y que te hace también revisar tus propias prácticas. No es tampoco exclusivo de los varones, o que los varones hayan sido y son todavía en muchos términos los privilegiados, ¿no? de un sistema. Lo que estamos discutiendo justamente son privilegios. Y después me parece que hubo tales acciones políticas, tanta militancia, calle, lo que nos pasó en el 2015, la popularización, si se quiere, del movimiento de mujeres, que hizo cambiar un montón de cosas. No sé, ustedes acuérdense de qué cosas se reía el común de la sociedad hace unos años, y ahora no es que los cancelamos, no da risa.
Amigo, no da risa. Y No, sí, lo bajan las empresas, inclusive, como esto ya no sale, no es publicable. No publicable. No es publicable. Y No, pero además es lo que decís vos, no es gracioso. No es gracioso. O sea, ni siquiera me estás haciendo reír, no está bien o mal. no me sos hace gracioso. reír de una. Entonces me parece que ahí hay algo que se da como, si querés, naturalmente. Bueno, vuelvo a esto que decía Soriano, naturalmente ni siquiera se pensaba, ¿no? En estos lugares éramos machistas y era así. Y lo que fue pasando, ¿no?, en el tiempo después de la militancia y muchísimas cosas. Yo creo que Diego mismo, en esto que decía ayer, de ir cambiando situaciones, de muy grande tuvo actitudes y palabras para con nosotras que fueron 100.000 veces mejores que la que decía cuando era pibito, o bueno, montones de cosas, referirse a su mujer como la bruja, aunque fuera cariñosamente, y montones de cosas que tenían que ver con ese ser varón construido desde el fútbol y el deporte, pero un tipo que apoyó abiertamente la despenalización del aborto, que apoyó abiertamente el fútbol femenino en montones de circunstancias, incluso cuando era jugador, que no le parecía mal que nosotras jugáramos a la pelota, al contrario lo celebraba. Entonces no sé qué hubiera pasado con más tiempo de Diego en este mundo, ¿no? Y sí, creo que hay actitudes que son de moralina, creo que hay actitudes de mucha cobardía de estos varones que están a un pasito de Varones Unidos, a un pasito, y que cuando toman la palabra pública sobre todo vuelven a provocar, porque creen que son víctimas de un ataque coordinado y financiado. Vaya a saber por qué, y la verdad que el feminismo no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Somos un movimiento político en la calle que tuvo, que dio unos pasos atrás en este momento, pero para volver a tomar impulso, porque hay un ataque desde un lugar de poder, que es el gobierno actual, que eso no se puede soslayar, y otra vez volver a hacer la pregunta, ¿por qué no se elige de enemigas el gobierno de ultraderecha que tenemos en este momento? ¿Y qué cosas estaría diciendo Diego hoy con el triple femicidio de La Matanza? ¿Qué cosas estaría diciendo hoy Diego con montones de cosas? Sí. Y la verdad que no me lo imagino como Gustavo Cordera, no me lo imagino como Gustavo Cordera. Pero bueno, nada, ¿no? Son montones de cuestiones. De ese legado, de esa ética maradoniana para mí, ya me fui de la pregunta, pero... Sí, es que ahora está buenísima la pregunta. Que creo que es como también, ¿no?, de lo popular y de la construcción de lo popular, porque hay un montón de saberes, ¿no? ¿Viste? Y en ese punto digo, Diego no viene de la academia y nos dejó como un montón, ¿no?, de teoría construida en otros lugares, ¿no?, con una crianza determinada, pero ese saber popular de ubicarse, ¿no?, de comprender contextos, de expresar lo que sentía, y de estar en el barro un poco, ¿no?, de saber lo que es estar en el barro y cómo construir desde ahí también. Y creo que en esa construcción hay algo ¿viste el capítulo, la tesis de la bronca como motor? Sí. Que nos constituye, creo, como argentinos, como argentinas. Los movimientos feministas saben mucho de eso, ¿no? En momentos en los que la bronca es el motor que te lleva, ¿no? Pienso en la pelea por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que no fue fácil y que se perdió, y después hubo que volver a salir y seguir peleando y seguir convenciendo. Y que, y como Diego de esa escuela, de la bronca como motor, ¿no? Fue casi como el libro preferido, que es el libro que más escribió, las veces que más escribió, o que el material que más le dio para escribir, ¿no? Desde el origen villero, con las austeridades y las carencias, y cómo desde ahí construir, pero además la bronca como motor de su propia historia, pero también como motor colectivo, ¿no? Como esto, las leyendas construidas en la obra que tiene título, ¿no? En las obras que tienen título, como La mano de Dios o El gol del siglo, y la guerra de Malvinas, como, ¿no?, en esa bronca como motor, de frases a compañeros antes de jugar con Inglaterra, la bronca como motor, pero en el apoyo a las futbolistas, ¿no? Como entender que la categoría de futbolista para las mujeres y las diversidades en este país fue desde un lugar de opresión, desde un lugar de discriminación, desde un lugar de invisibilización, y el apoyo a eso
¿no? En esa, de ir contra lo establecido, con una pelota en los pies o sin ella, que me parece que hay ahí, bueno, esto otra vez, ¿no? Como una ética maradoniana, que desde los feminismos está presente también, y hay un hilo ahí invisible que une las dos cosas, creo. Juntas, sí. Vuelve el Diego a la mesa y ahora vamos a pasar al último eje establecido, el ídolo posible o el mito con nombre de varón. La consagración de Maradona también muestra la desigualdad en la construcción simbólica de la fama, del mito, del ídolo. No hay una Maradona mujer con el mismo reconocimiento colectivo. Preguntamos entonces, ¿por qué la cultura popular no eleva con la misma intensidad a las ídolas femeninas? ¿Qué jerarquías de género operan en la construcción de la idolatría nacional? ¿La admiración masiva sigue siendo un privilegio masculino? Bueno, y que si quieren arranco yo, un poco con algunas cosas y preguntas que me deja de esto, que es que primero, bueno, con Moni damos una materia en una cátedra, la cátedra maradoniana, que está vinculada un poco a, bueno, al deporte y a Maradona. Y a mí, bueno, un poco me toca trabajar con la historia del fútbol femenino. ¿Y qué es esto, no? Que primero, Maradona es el quinto hijo, es el primer varón, pero que llega después de 4 mujeres, a una casa en Villa Fiorito en ese momento, con un fútbol femenino que ya existía, incluso ya existía cuando nace Doña Tota, porque el primer registro que hay de mujeres jugando al fútbol en Argentina es de 1913. En el mundo es de mediados de 1800, fines de 1800, con equipos en Inglaterra, y de hecho hay una gran epopeya que estuvo medio siglo invisibilizada, que es la que seguro la escucharon alguna vez, de las pioneras que fueron a un mundial en México en 1971, que jugaron con Inglaterra, sin camiseta, sin botines, jugaron con Inglaterra en el Estadio Azteca. En el Azteca. Con un Azteca que ya, había mucha gente. Gana 4-1 Argentina con 4 goles de una número 10, que era zurda. En el 71, 15 años antes que un tal Maradona hiciera el gol del siglo y la mano de Dios. Y nadie sabía de esa historia, y Diego tenía 11 años cuando eso pasó, cuando él va a Selva con la número 10, zurda, las mismas características que él, le hizo 4 goles a Inglaterra. Todo ese mundial no se vio por la televisión, pero es como, ¿no? Como que es la invitación a pensar qué hubiera pasado y si Maradona hubiera visto en su casa, en el living de su casa en Fiorito con sus hermanos y hermanas ese partido y esa número 10, capaz hubiera querido ser futbolista por eso, por ella. Y no por Ricardo Enrique Bocchini, que era, ¿no? Como el primer ídolo. Son, bueno, las trampas del patriarcado, un poco. Sí, ahí cabe la pregunta, ¿por qué la FIFA consideró ese mundial inexistente, no? Sí, bueno, porque no lo organizó, porque las entidades del fútbol no jugaban. No sabemos si Diego jugó con alguna en el barrio. Seguro. Pero puede haber pasado, porque las mujeres ya jugaban al fútbol. A partir de 1913 hay evidencia de que en todas las décadas se jugó. Hay pioneras que cuentan que fueron a Fiorito a jugar partidos. Eva Medina cuenta, ¿no? que jugó en los 80, jugó en los 70, que alguna vez jugó en Fiorito con Ana Maradona, una de las hermanas de Diego, que después esa hermana ayudó a conseguir camiseta para otro equipo de fútbol. Hay Marina Nogueira, otra jugadora que es de Fiorito, que cuenta cuando era chica y ella jugaba en los potreros del barrio, cómo lo veía él volver alguna vez al barrio, ya se había ido, ya consagrado. Bueno, hay un montón de preguntas, ¿no? que invitan a hacerse esas preguntas, ¿no? Como que podríamos haber tenido una Maradona mujer, qué sé yo, capaz Doña Tota con otro mundo posible, hoy con 3-4 años puedes ir a una escuelita de fútbol, ¿no? Y era una posibilidad, vamos, con otros juegos también. Las hermanas de Maradona seguro tenían juegos muy distintos a los que había ahora. Eso por un lado. Después el círculo, bueno, en que Diego termina bancando el fútbol femenino también, y como interesante en esto de los tiempos y que se construyó y que cambió,
que la otra vez entrevistaba a Osvaldo Conte, que es preparador físico de la selección femenina de fútbol, y le preguntaba esto, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo va a salir una jugadora nuestra? Una que digas, esta es nuestra, porque hay una forma de jugar también que tuvo Diego que fue representativa del país, ¿no? Que era el potrero. ¿De dónde salían los jugadores? Del potrero. Siguen saliendo, a pesar de... Bueno, muchos en clubes de barrio ahora, más que potrero, porque no se juega tanto en la calle. ¿Y de dónde salen las pibas? ¿De dónde salían? De los potreros, exactamente igual. ¿Y de dónde salen ahora y de dónde van a salir? ¿Y qué desarrollo tenían? Porque jugaban un poquito con varones, después dejaban de jugar porque no tenían clubes, ¿no? Como que se cortaba. El preparador físico me decía, ahora estamos construyendo el perfil de la jugadora argentina. ¿Va a ser gambeteadora? No sabemos. ¿Va a ser física? Más física como son las europeas, ¿no? Como bueno, creo que igual así y todo va a haber un influjo maradoniano, así como está en Messi, que tiene otra forma de jugar, distinta, diferente, pero muchas muy parecidas también. Y creo que en algún momento a mí me gusta pensar que sí, que va a llegar, que vamos a tener una ídola, ¿no? Popular que tenga nuestro deporte. Más allá de que hasta ahora creo que todo lo que logró el fútbol femenino estuvo más asociado a cuestiones políticas, ¿no? De movilizaciones que a éxitos deportivos, porque hoy en día sabemos que en el país ya está, todas las pibas pueden jugar al fútbol o lo hacen, y no es que eso pasó porque como hicieron las leonas, el hockey se masivizó porque ganaron torneos, o como en el tenis juegan un montón al tenis porque tal gana determinado torneo. En el fútbol femenino no, fue por movimientos feministas. Por feministas. ¿No? Por Imagínense si a eso le agregamos un éxito deportivo, con una Maradona. Ya va a ocurrir. Ya va a ocurrir. Yo creo a todo lo que decís, que la única respuesta a eso es patriarcado y cómo se pensó el deporte históricamente, no solo el fútbol. La historia de los Juegos Olímpicos, que tantas veces la repasamos, creada por varones, oligarcas, aristócratas, todo el tiempo que las mujeres tardaron en entrar a los Juegos Olímpicos como tal, en pruebas. Tenemos juegos de paridad de atletas, de cantidad de atletas recién ahora, y los Juegos Olímpicos tienen más de 100 años. Y así podemos poner una cantidad de ejemplos, ¿no? Yo creo que el deporte en un punto fue como una especie de brazo armado para ordenar conductas, para ordenar cuerpos, para pensar la división del trabajo. Sigue siendo, ¿no? Y sigue siendo. Sí. La cuestión trans, perdón que te interrumpa, pero la cuestión trans dentro del deporte también es un tema muy, muy complejo. Es el desafío que tenemos por delante los feminismos vinculados al deporte ahora, es el gran desafío. Total. Porque el deporte es absolutamente binario. Pero cómo fue ordenador de todo eso en muchísimo tiempo, y bueno, las mujeres en el interior de las casas, los varones afuera. Los varones son los que tienen la palabra, son corajudos, son fuertes, bla, bla, bla. Nosotras adentro, porque somos pacientes sumisas y buenas. Los tiempos de prohibición del fútbol femenino, que vos también relataste cantidad de veces. En Brasil, 40 años prohibido por un decreto presidencial en el siglo XX. En Inglaterra, el auge, cuando estaban todos los varones de la Primera Guerra Mundial, vuelven los varones de la guerra y la Asociación Inglesa prohíbe el fútbol de mujeres cuando había torneos en apogeo, ¿no? Por eso yo decía, bueno, ¿por qué la FIFA no consideró el Mundial 71? No fue su negocio. Entonces la industria del espectáculo y la masividad es absolutamente de varones. Yo creo que, bueno, nosotras conocimos pibas contemporáneas a nosotras que la rompían todas, ¿no? Voy a especificarlo en Amalia Flores, que las dos la conocemos muy bien, la negra Flores, que es un poco más grande que yo, debe tener 60 y pico, bueno, si no es de la edad de Maradona, la negra, ¿no? Anda por ahí. Y jugó cerca de Nápoles. Jugó cerca de Nápoles, fue el primer pase de una jugadora argentina a Italia. No se adaptó, se peleó con el técnico, lo mandó a la mierda. Dijo, una actitud maradoniana, ¿no? Sí, extrañaba su barrio en San Martín, una actitud recontra maradoniana. Bueno, yo a la negra Flores le vi hacer cosas increíbles con la pelota. Entonces me parece que es una cuestión de la masividad, y cada vez que vos en redes sociales te chocas con los discursos de odio, los comentarios de odio, es el fútbol de ustedes no le interesa a nadie, ustedes no llenan canchas, ustedes no generan plata. También la realidad es como que nos generaron, te interrumpí, no, pero por favor, no, estamos charlando. Nos generaron como nuestra propia trampa, porque
te contraponen la masividad y la realidad es que ningún deporte femenino tiene de ninguna manera el nivel de promoción, recursos, infraestructura que tiene absolutamente cualquier disciplina masculina, entonces se nos reclama esa visibilidad y que sea masivo y que se consuma. Digo, sabemos que las cosas para que funcionen hoy en día tienen que consumirse. Completamente. Y digo, pero lo tenés que hacer desde cero. Nos decían que no éramos espectáculo porque parecíamos hombres. ¿Te das cuenta de la cuestión de la forma de mirar los cuerpos y de ese ordenamiento social? Es que justamente esa tarea de mierda que empieza, nunca termina y empieza todos los días, que es la tarea de cuidado. No, ¿Quiénes la van a hacer? Y que además es el patriarcado el que te impone un montón de esquemas y límites que son después los que, digo, esto por ejemplo, no solo la poca promoción que impacta en tu masividad, que es después la carta que usan para decir no voy a poner recursos ahí, sino además qué tanto se les permite a las mujeres tener actitudes que las hagan justamente convertirse en un ícono súper visible y popular. ¿Cuánto se le perdona a un varón deportista que es irreverente y que capaz que es un poco rebelde y que le lleva la contra al sistema o a alguna institución? ¿Y qué pasaría si de repente una mujer futbolista le discutiera a sus dirigentes o le discutiera a su técnico? Digo, sabemos lo que pasa. No tenemos digo, ni siquiera tenemos el permiso de transmitir la pasión y la intensidad que hace que alguien del otro lado pueda vincularse con vos, verse representado, generar ese nivel de representatividad y que eventualmente vos puedas convertirse en ese tipo de ícono. Maradona pudo hacerlo, era varón, él también decidió hacerlo, hay muchos que no lo hacen, pero nosotros estamos como encerradas en esa jaula completamente impuesta donde encima se nos reclama que estemos al mismo nivel, empezando no desde cero, 15 niveles más abajo. Sí, también creo que, gracias, que no solo pasa en el deporte, ¿no? O sea, yo escuchaba la pregunta, ¿no? De la íconos de la cultura popular, íconos de la cultura, correr popular y entender que los íconos de la cultura, y que como decías vos, no tienen la misma valoración si son masculinos o femeninos, y como también decías vos, las trabas que tenés, esto no solo en el fútbol, sino en todo. Pienso en la música, pienso en el personaje de Fabiana Cantilo, por ejemplo, que hace poco tuvo actitudes arriba del escenario, de quejarse por la música, de pelearse con los músicos, que a mí me hizo acordar, pero directamente a Charly García, que me hizo acordar a esas actitudes irreverentes a las que te referís, y todos los comentarios eran vieja loca. Está loca. ¿No? Está loca, o sea... No sonaba, no se escuchaba ella misma. Claro, no se escuchaba ella misma y era como vieja loca, drogadicta, bueno, todas las cosas que después ella salió a hablar, pero hay algo de la estimación o de cuán en serio se toma o de qué manera se toma en realidad eso, la autoridad masculina y la autoridad femenina en las cuestiones de idolatría. Y me parece que nada, estamos a años luz todavía de poder conseguir que una mujer, que una voz femenina pueda ser contemplada como lo fue Maradona, como lo fue, pienso por ahí en Eva, que Eva ha sido una representación muy grande mundialmente y que tuvo ese carácter. Hoy generacionalmente quedó un poco atrás, pero siento que pudo llegar a conseguir algo. Es una figura súper presente. Es una figura presente femenina, también con todas esas... Bueno, Cristina. Bueno, exacto. Sin ir más lejos, Cristina levantaba un poco el tono de voz, o capaz que era un poco dura en algunas expresiones, y realmente estábamos hablando de que vivíamos en una dictadura, y hoy de repente tenés un presidente que realmente está sacado, un poco alterado, y dice cosas muy fuertes y tiene expresiones extremadamente violentas, hirientes. Y de ninguna forma la valoración que hay de eso está al mismo nivel. Y es muy obvio. O sea, es literalmente muy obvio y tenés que ser ciego o ciega para no darte cuenta de esa diferencia a la hora de idolatrar
y esto, ¿no? En el fútbol pasa, no cortan ticket, en la música también pasa, no cortan ticket y tuvieron que hacer una ley para que haya por lo menos un piso del 30% para las músicas en los festivales, ¿no? Como siempre estar todo el tiempo a los codazos y pidiendo permiso. ¿Qué pasa con la literatura? Se me ocurre. Bueno, ¿y qué pasa con la literatura una también? novela escrita por un varón célebre. ¿Qué Bueno. pasa con la literatura de las mujeres? Y la literatura de las mujeres que estuvo siempre escondida y que tenías que ponerte un apellido distinto, no sé, pienso Harry Potter, ¿entendés? La escritora de Harry Potter tuvo que inventarse un nombre para vender, porque si no, no vendía porque era mujer. Todas esas cosas que están atravesadas por una cultura que es machista y que, aunque en su deconstrucción, y estamos en ese camino, continúa haciéndolo. Y bueno, y las redes a su vez ayudan y por otro lado también profundizan y evidencian estas diferencias que son muy, muy grandes. Bueno, cerramos la parte de los ejes y ahora van a tener unos minutos para decir algo que les haya quedado pendiente, si quieren cerrar una idea, si quieren dar un mensaje para el Diego, si quieren decir por qué lo extrañan. Así que piensen, tomen la figura y tienen este espacio abierto para hacer. ¿Quién va? Yo voy. Bien. Creo que Diego es una figura clave para hablar de cancelación, para hablar de el derecho de las mujeres a poder idolatrar a quien se nos cante y no ser juzgadas por eso, ¿no? Que es algo que también me parece importantísimo, que es, porque soy mujer, no puedo idolatrar a la persona que idolatrás vos. O sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En ese caso? Eso por un lado. Y por el otro, dentro de los movimientos feministas, está esta persecución ética o esta discusión que es un poco bisagra, pero que para mí tiene que ver más que nada con, bueno, que siempre en las ideas hay ideas más radicales y hay ideas un poco más terceras posiciones, creo yo, que marcan diferencias, pero que me parece que es un debate súper interesante y que nos debemos para dentro de los feminismos y también para afuera, ¿no? Porque los varones también nos preguntan, en el momento en el que murió Maradona, yo hice una nota sobre eso, como una especie de ironía, o sea, yo irónica diciendo te perdonamos Maradona, está, como bueno, está todo bien, no sé qué, y me re-hatearon, y muchos de los que me hateaban eran varones, ¿no? Entonces los varones también quieren saber qué opinamos sobre estas cosas. Así que me parece interesantísimo este debate y muy importante ponerle palabras y que salgamos nosotras a defender el derecho a bancar a Maradona o a bancar a quien querramos con los argumentos que tenemos, que creo son bastante sólidos. Eso. Yo quiero decir que en este momento que parece todo tan terrible y triste y es todo tan abrumador, creo que hay pocas cosas que me pongan tan contenta que la pregunta constante de ¿qué hubiese dicho Maradona sobre esto? Y creo que pocas cosas lo representan tanto. Siempre tenía algo para decir, siempre tenía una posición para dar. Hasta él en sus peores momentos de salud, de complicaciones, contexto, etcétera, él siempre tenía algo para decir y creo que en este momento de tanta comodidad para muchos, donde los que realmente necesitan de esos posicionamientos la están pasando muy mal, lo que ven del otro lado de tal vez sus ídolos, de esas personas que admiran el silencio, que de él sigamos pensando y preguntándonos qué diría sobre esto es la explicación más simple de por qué se lo ama de la forma que se lo ama y se lo extraña de la forma que se lo extraña y que nunca jamás va a volver a existir nadie que ni siquiera se le acerque. Y es muy lindo tener esta conciencia de extrañar a alguien todos los días. Creo que con Maradona nos pasa. A mí me quedó muy grabado en un documental que veía sobre su vínculo con Nápoles, donde explicaban cómo fue el hecho de su vida y que decía que para ellos la sensación era de un familiar que se va lejos, que sabes que hoy no está ahora con vos acá, pero que eventualmente va a volver. Ese amor completamente profundo que pudo generar, que no se
no solo no baja, sino que yo siento que cada vez uno descubre más cosas, descubrís esto que decíamos. Yo siento que dejó marco teórico y posicionamiento sobre absolutamente todos los temas. Él y Perón en este país deben ser las únicas personas que dejaron tantas posiciones sobre tantas cosas. Que sigamos necesitando su palabra habla de lo fuerte que fue, de cómo accedió al deporte, que no necesitó ni formación académica para decir lo que pensaba del mundo y nada, que ojalá tuviésemos más personas como él. Creo que no solo no existe un ícono a su nivel femenino, no existe ninguno, porque nadie tiene ni la valentía ni esa cosa tan genuina que tenía él para hablar de lo que le pasaba alrededor constantemente y nada. Lo amo, lo extraño y me pone súper triste que no esté, pero al mismo tiempo es como tuvimos a la mejor persona del mundo en este país y es nuestro y es totalmente representativo de lo que somos como argentinos y digo convencida, como mujer, como feminista, quiero parecerme a Maradona, quiero ser como él, quiero replicar la forma en la que él se plantaba ante las cosas y creo que como militante y como persona con una posición política de la vida no hay mejor legado que ese. Así le dejo a Moni. Bueno, para mí, o sea, no es tan grande que nos tiene a las feministas hablando de él, es espectacular. ¿No? Como que creo que es así. Nos pusimos a hablar de un varón. Como que quiere, ¿no? Como no se puede, qué sé yo, y ni entre nosotras podemos dejar de hacerlo, me parece maravilloso. Creo que, bueno, un poco vinculado a la identidad, hay algo del legado de rebeldía que nos deja Maradona, que para mí es no conoce ni de géneros ni de identidades, ¿no? Sino que trasciende todo y que en estos tiempos en donde todo es tan cruel y tan hostil y donde parece que hay que acomodarse y ser políticamente correcto para no perder nada, aunque nuestra silla sea muy chiquita y nuestro mundo se vuelva más cortito, bueno, creo que siempre está como el ejemplo en ese sentido, de ir contra lo establecido, ¿no? De que no importa qué digan de vos, de pelearla hasta cuando vas perdiendo 5-0 contra Colombia y lo estás mirando desde afuera y parece que te vas a quedar de afuera en un mundial, pero volvés y como te convertís en una especie de fénix para resurgir y reinventarte. Creo que es eso. Personalmente, bueno, un poco en sintonía con lo que decía Aye, creo que Maradona siempre es alguien que está presente porque es como parte de la familia, uno, ¿no? Como que lo sentís como parte de tu familia, como que siempre estaba en la mesa aunque no estuviera comiendo y tenías un Maradona a mano hablándote al oído izquierdo para decirte como para dónde había que salir o qué había, ¿no? que pensar en la cotidiana sobre las cosas. Creo que se le extraña y lo extrañamos todos los días, pero también yo en mi casa tengo un cuadro ahí justo en el comedor, en la mesa, entonces es como que está, es una invitación no a que lo hagan, pero que te acompañe. Entonces, claro, estás comiendo y está Diego ahí presente y decís, ¿qué hubiera dicho este tipo de tal cosa o con qué chiste hubiera salido? Creo que funciona. Bueno, un montón. Me voy a animar a hablarle a Diego porque lo sentimos presente acá con las compañeras. Diego hermano, Diego que estás vivo, que creo que pasaste a otra vida, pero que todos los días te encargás de marcarnos una presencia, que quedate tranquilo, porque vamos a seguir luchando por la justicia en este país, por no perder nunca nuestra identidad, por no cajetearla, por no ser caretas, por seguir siendo peronistas y cristinistas hasta los huevos, como dijiste alguna vez, y por ser profundamente argentinos y argentinas. Donde quieras que estés, tenés esa certeza. Algunas porciones del feminismo
te amamos, o algunas partes del feminismo, yo no soy quien para decir cuántas, pero sé que somos muchas las que levantamos las mismas banderas que vos. Y que vamos a pelear contra viento y marea, no dar ninguna pelota por perdida, salir con el tobillo hinchado, si hace falta como alguna vez hiciste, y tener la camiseta argentina en el corazón por la razón que sea, no solamente para jugar al fútbol. Y las que nos sentimos futbolistas de vocación, como vos lo eras, seguir peleando por ese derecho a jugar en todas las canchas argentinas y del mundo. Gracias, gracias inmensas, te extrañamos muchísimo. Bueno, vamos a dejar a Diego en la mesa y podemos levantarnos y seguir debatiendo en otros lados. Gracias por venir.